Bueno, para continuar con nuestra tarde de exposiciones, a continuación tenemos al magíster Diego Peña, uno de los autores del artículo número 38, cuyo título es Medios de comunicación alternativa y comunitaria en el sur de Bogotá, una mirada a las violencias de género. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los asistentes y quiero aprovechar la oportunidad para pues hacerles saber lo importante que es para nosotros como institución educativa en el contexto pues, urbano de Bogotá, Colombia, participar en este tipo de encuentros tan prestigiosos y tan favorables para la construcción de nuevo conocimiento. El día de hoy vengo a compartir con ustedes la experiencia de la ejecución del proyecto en el que participé junto con dos investigadores más, docentes Félix Dueñas y el profesor Darwin Cruz, en un proyecto que tiene que ver con los medios de comunicación alternativa y comunitaria en el sur de Bogotá, una mirada a las violencias de género. Entonces, partiendo de este contexto que nos ubica puntualmente en el sur de Bogotá, podemos ubicar, si se aprecia con detenimiento, en la diapositiva, un mapa de Bogotá en donde el área en el que se ejecutó el proyecto, que es la localidad de Ciudad Bolívar, una de las localidades más golpeadas por temas de marginalidad, por temas de violencia, por temas de exclusión en el contexto de Bogotá, aporta las condiciones apropiadas para rescatar, para valorar y sobre todo para aproximarnos a esas ideas y a esos discursos de comunicación desde una visión feminista decolonial. Entonces, en el marco de este contexto urbano, ubicamos a Ciudad Bolívar como una localidad que está compuesta más o menos de 20 kilómetros cuadrados en donde se distribuyen cerca de 617,000 habitantes. Es necesario resaltar que la gran mayoría de estos habitantes en la localidad de Ciudad Bolívar provienen de diferentes puntos del país como consecuencia de los desplazamientos forzados que se han dado a lo largo y ancho del territorio colombiano a raíz del conflicto armado de más de 50 años que sufrió el país pues, en su esfera social, política y económica. Entonces, las realidades que se encuentran o todos los choques culturales, las diferencias, la diversidad que dicta las dinámicas dentro de ese territorio, afectan de alguna manera la percepción de los medios o la percepción que tienen los medios en torno a las dinámicas que se desarrollan en ese territorio. Entonces, haciendo un recorderis o un recorrido previo, podemos identificar una serie de anuncios o una serie de titulares reiterativos en diferentes medios de comunicación que involucran tanto la prensa escrita como la prensa digital, los medios audiovisuales, la radio y demás medios digitales que pues componen este ecosistema mediático en el contexto bogotano. Entonces, utilizando algunas fuentes como la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, podemos percibir un incremento o una relación importante, una proporción importante entre los casos de violencia que se presentan en este territorio de Ciudad Bolívar, en esta localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, y los casos de violencia que se presentan en el resto de la ciudad capital, ¿cierto? Entonces, de esta manera podemos identificar, por ejemplo, que en casos de violencia intrafamiliar, en la totalidad de Bogotá, durante el año 2018 se presentaron 244 denuncias donde se expresaba pues, algún tipo de violencia doméstica, algún tipo de violencia que involucrara pues, el núcleo familiar. Mientras en Bogotá
En el 2018 se registraron 244 casos, solamente en Ciudad Bolívar se registraron 300. En cuanto a homicidios, 30 de los homicidios que se registraron en Ciudad Bolívar, pues duplica casi, es más del doble de los 13 homicidios que se registraron en Bogotá durante el 2018. Perdón. A su vez, es necesario también, importante aclarar, que el aumento indiscriminado de casos de feminicidios en la localidad es una constante que se repite y se repite de manera frecuente. Entonces encontramos casos que, digamos, han sido expuestos a nivel nacional a través de los medios de comunicación, casos de feminicidio, como el de Rosa Elvira Celi, o casos en donde, sin ir más lejos, en situaciones como las de universidades, estudiantes universitarias que frecuentan ciertos tipos de espacios en donde se exponen a circunstancias que puedan llegar a afectarlas. Casos como, por ejemplo, hace unas semanas se registró un feminicidio bastante dramático en la ciudad de Medellín. Entonces, es una constante, es una realidad, pues, que debemos enfrentar como parte de una ciudadanía que respeta los derechos y que respeta todo el potencial del rol de la mujer, pues, como parte integral de la sociedad. Entonces, en este caso, a grandes rasgos, solamente en la ciudad Bolívar, en Ciudad Bolívar, estos 5 primeros meses del año, encontramos 38 feminicidios en lo que va recorrido desde este año 2020. Eso, pues, como a modo de contexto para poder ubicar un poco cuáles son esas dinámicas que rigen las realidades, en este caso, en la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces, retomando en este caso el curso de la investigación, nuestra preocupación atendía a dar respuesta a la manera en que los colectivos de comunicación alternativa y comunitaria aportan a la visibilización de esos casos de violencia de género, pero a la vez cuáles son esos aprendizajes que puede enriquecer el contexto universitario. Este es un proyecto que nace desde el programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Bogotá Sur, que pues relaciona directamente el diálogo entre la academia y pues, su contexto, que es el sur de Bogotá. Entonces, de esta manera podemos articular contenidos y ponerlos en favor o construir junto con los estudiantes o junto con el cuerpo docente del programa de comunicación social, aportar y enriquecer todos los contenidos que se abordan, digamos, en ese trasegar académico del programa de comunicación. Por otro lado, el objetivo general de nuestra investigación se centraba en reconstruir las trayectorias de los colectivos de comunicación alternativa y comunitaria frente a la visibilización de las violencias de género. En este caso, entonces, pretendimos establecer las prácticas y caracterizar cuáles eran las diferencias o las particularidades de cada una de estas prácticas, a través de las cuales estos colectivos de comunicación comunitaria construían su ecosistema mediático. Es decir, cómo se construían audiencias, cómo se estimula la participación de las audiencias y cómo se involucra la comunidad en el proceso de transformación social a partir de una experiencia en medios directamente relacionada con una visión pues, feminista, decolonial, que aporta a la mitigación de los casos de violencia de género en un territorio, en un escenario marcado fundamentalmente por este flagelo, por esta práctica criminal. También involucramos el análisis respecto a esos procesos de comunicación como plataformas sobre las cuales se divulga y se difunde esas luchas populares en las que se incluyen, obviamente, las luchas por la equidad de género. Además de esto, como lo hemos mencionado, entonces se pretendió involucrar
a través del diálogo entre la academia y la comunidad, al equipo de estudiantes, al equipo de docentes, al equipo de colectivos de comunicación alternativa y comunitaria de este territorio, en un diálogo que permitiese generar contenidos, que permitiese generar productos en favor de la construcción de conocimiento respecto a los medios de comunicación y las violencias de género. En este caso, tuvimos en cuenta una serie de categorías que nos ayudaron a ubicar de alguna manera teórica todo este amplio accionar mediático y comunicativo que se da de forma casi que orgánica en el contexto del sur de Bogotá. Entonces, para eso utilizamos la investigación acción participativa en la medida en que tuvimos la oportunidad de trabajar de forma conjunta y construir contenidos, a su vez repasar y ver de pronto qué pasos o qué elementos del desarrollo del proyecto eran necesarios replantear o rediseñar, repensar, de acuerdo a las características que se iban dando durante la ejecución del mismo. En este caso también tuvimos muy en cuenta una noción de lo que consideramos como comunicación popular y pedagogía crítica, que están directamente relacionadas, sobre todo en este proceso pedagógico, ¿sí? En este proceso de comunicación también, en el que se involucran estas comunidades, como lo digo, bastante diversas, bastante heterogéneas. Este espacio, a su vez, pues utilizamos a Arfuch para darle un contexto un poquito a ese derecho a ciudad, al espacio biográfico, al arraigo territorial y a lo que involucra el hecho de coincidir en un territorio prácticamente pues, nuevo para la gran mayoría de los 617,000 habitantes que componen esta localidad. Y a su vez utilizamos las nociones de feminismo de colonial popular de Corol y Castro, quienes nos ayudan de alguna manera a diferenciar fundamentalmente el feminismo hegemónico y ese feminismo casi contrahegemónico o colonial que podríamos relacionar con las clases populares a las que, digamos, buscan llegar estos medios comunitarios, estos medios alternativos finalmente. En ese orden de ideas, nuestro paradigma se marcó en el crítico de colonial, el diseño de la investigación fue investigación-acción, y tuvimos como partícipes o como colaboradores en nuestro proceso de ejecución del proyecto a 3 colectivos de comunicación alternativa y comunitaria del sur de Bogotá, 6 investigadores con experiencia en investigación de diferentes facultades de comunicación en universidades de la capital colombiana, Bogotá. También tuvimos la participación de investigadoras que desarrollan o tienen experiencia o desarrollaron su accionar investigativo en temas de género, violencias de género y feminismo, además de la participación, como ya lo hemos mencionado hace un momento, de los estudiantes del programa de comunicación social y el semillero de comunicación, del semillero de investigación, perdón, adscrito al programa de comunicación. En cuanto a la construcción metodológica, el desarrollo metodológico de la propuesta, es necesario resaltar que se desarrolló en 4 fases. La primera de ellas, pues, requiere o refiere a una revisión bibliográfica. La fase 1, utilizamos elementos de consulta en línea, como es la herramienta que nos ofrece el IDEPAC, en este caso en Colombia, en Bogotá puntualmente, es una herramienta que ofrece el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal para consultar cuáles son los colectivos o cuáles son las colectividades, los movimientos, en fin, las aglomeraciones o los colectivos de personas y diferentes escenarios e idearios que están registrados como parte de esta actividad o esta participación ciudadana respecto a las ofertas que ofrece en este caso el distrito. Me refiero a beneficios y pues recursos principalmente para el funcionamiento de este tipo de medios de comunicación.
Entonces, en ese orden de ideas, ubicamos puntualmente a 3 colectivos, Mundos Diversos, es una emisora digital, una emisora online, La Voz de mi Barrio y Mundo Latinos. Todos los 3 medios que acabo de mencionar son liderados por mujeres, lideresas, eh, que adelantan procesos de transformación social en torno a las violencias de género en sus comunidades. Entonces, estos 3 medios de comunicación tienen la particularidad, pues, de que funcionan de forma digital, ¿sí? Es decir, transmiten su señal vía Wi-Fi, vía Internet, a través de la red, pero a la vez utilizan plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para interactuar y para generar unos estados o unos procesos de comunicación que pues entraremos a revisar más adelante. Entonces, a través de esta herramienta, el IDEPAC, logramos identificar inicialmente estos 3 colectivos y gracias a ellos pudimos empezar a trabajar esa fase de co-creación en la que con el equipo técnico y el apoyo de los estudiantes, pudimos concretar el desarrollo de unos productos en pro de potenciar ese esfuerzo que ya se venía desarrollando desde antes de la intervención del proyecto en cada uno de estos colectivos. Entonces, en ese orden de ideas, tuvimos la oportunidad de dialogar y recoger información de forma directa, a la vez que aprovecharla para construir nuevos contenidos y para construir piezas que ayudaran a ese proceso de visibilización, ese proceso de rescate y ese proceso bien importante que tiene que ver con la resignificación del rol de la mujer en los contextos pues en los contextos urbanos, en los contextos de marginalidad. Por otro lado, eh, el análisis de estos diálogos, de estos encuentros, de esta interacción, nos permitió a nosotros concluir de alguna manera que el funcionamiento de el funcionamiento de estos medios de comunicación, ¿sí?, se facilita o es posible gracias en gran medida a la gestión de recursos a través de entidades que representan eh, la intención del Estado para favorecer estos procesos de comunicación y de participación ciudadana. En consecuencia, para ellos, a grandes rasgos, digamos, las encuestas, los instrumentos arrojaron que es un común denominador encontrar entre la espada y la pared la autonomía del rol, la autonomía, perdón, del medio en el que estoy difundiendo contenidos propios, estoy difundiendo contenidos que le pertenecen o que le favorecen a mi comunidad, y el condicionamiento bajo el cual ciertas instituciones del Estado pretenden prohibir o pretenden controlar la difusión, la clase y el tipo de contenidos que se emiten o se difunden a través de estos medios. Entonces, es bien importante tener en cuenta que estos recursos o la operatividad de estos medios es bastante económica. De hecho, pues revisando algunos apartados respecto a la revisión histórica que hace Luis Ramiro Beltrán respecto a los medios de comunicación en Latinoamérica a partir de 1950, tienen que ver con esa polarización entre medios tradicionales y medios alternativos, ¿sí? Medios hegemónicos y medios contrahegemónicos. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos cómo a través de estos espacios de comunicación se garantiza el acceso o se garantiza de alguna manera la democratización de la información a un espacio, en un espacio o en un escenario limitado, determinado, como lo puede ser en este caso Ciudad Bolívar. Por otro lado, también gracias al análisis y gracias a la experiencia pudo determinarse que de acuerdo a los modelos de comunicación establecidos precisamente durante la segunda mitad del siglo XX, se diferencian, digamos, de estos flujos de información sobre los cuales los medios tradicionales o los medios hegemónicos direccionan su intercambio informativo.
alternativo. Entonces, como podrán ustedes apreciar, es bastante sencillo. Tenemos el modelo clásico de información, de comunicación, perdón, que involucra el emisor, el mensaje y el receptor. Entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo a la visión o a la noción contrahegemónica de los medios alternativos, vemos cómo en el medio tradicional el flujo de información se da de forma directa, ¿sí? De forma impositiva, sin que exista la posibilidad de que el receptor, por ejemplo, emita una respuesta o emita un mensaje que a su vez vaya dirigido al emisor. Entonces tenemos los clásicos elementos del modelo comunicativo: el emisor, que es quien emite el mensaje que es el contenido, y el receptor, que se limita a recibir el mensaje. Entonces, de acuerdo al modelo de Cloutier, que contempla una doble funcionalidad, tanto en el emisor como en el receptor, vamos a encontrar una funcionalidad que se denomina emirrec. Entonces, en este caso, el sujeto, que es quien emite el mensaje, va a tener la facultad tanto de emitir mensajes como de recibirlo. A su vez, su interlocutor va a tener la misma capacidad o la misma facultad. Entonces, esto, digamos, en el contexto de los medios alternativos y los medios comunitarios, se desarrolla en la medida en que ese individuo que se considera emirrec es, en un contexto digital, definido como un micromedio. Es un individuo, un sujeto capaz, a su vez, de emitir información y de recibirla. Entonces, gracias a ese contexto mediático digital, en donde se desenvuelve el micromedio, es posible construir una red de comunicación, ¿sí? Una red de comunicación colaborativa, colectiva, es decir, una red de comunicación compuesta por un número indeterminado de emirrecs, es decir, emisores y receptores, que construyen y ayudan, digamos, a la generación de contenidos en este tipo de medios alternativos y este tipo de medios comunitarios. Entonces, en ese orden de ideas, es importante resaltar que al ser ellos mismos quienes emiten y quienes reciben sus mensajes, tienen la facultad y la potestad para dar prioridad y imponer su propia agenda mediática, dando visibilidad a fenómenos que se desarrollan necesariamente en su contexto, de forma inmediata, y que los afecta de forma directa. Esto es algo que también nos diferencia bien de los medios tradicionales, en donde la información es de pronto diseñada o es construida a partir de unos parámetros preestablecidos por intereses que responden a otras comunidades o a otros sectores. En este caso, cuando hablamos de comunicación comunitaria y hablamos puntualmente de los colectivos de comunicación que se desarrollan en el contexto de Ciudad Bolívar, estamos resaltando la importancia de generar sus propios contenidos, de visibilizar sus propias problemáticas y de empoderarse para enfrentarlas desde sus propias condiciones y a través de las herramientas que se puedan construir de forma colectiva. Entonces, en la medida de eso, podemos encontrar la forma en que a través de estas plataformas mediáticas que involucran tanto la radio como las redes sociales, se visibilizan fenómenos que, pues, como lo dijimos hace un momento, involucran, en este caso, los feminicidios y la violencia de género. En este caso, el rol visibilizador de estos medios de comunicación permiten que se genere conciencia y que se construya tejido social alrededor de situaciones y casos reales con víctimas reales de violencia de género, de feminicidio, en donde se promueve todos los esfuerzos o se trabaja de forma colaborativa para mitigar y contrarrestar los efectos negativos de estas prácticas en el desarrollo integral de la mujer como garante, pues, de su contexto y de su comunidad, como eje fundamental de su comunidad. Entonces, finalmente, pues hay unos ejemplos en donde podemos apreciar experiencias que se desarrollan. Esto hace parte de un evento de resignificación, es un vía crucis en donde se recorren 12 lugares, 12 puntos de la localidad de Ciudad Bolívar, el colectivo de mujeres, en donde se
unen indistintamente todos los medios de comunicación y todos los colectivos feministas para hacer un vía crucis y recorrer 12 puntos de la localidad en donde ocurrieron feminicidios y en donde desgraciadamente pues las medidas para contrarrestarla, para evitar esta práctica pues no fueron suficientes. También encontramos participaciones y espacios de participación en donde hay un gran número y una gran variedad de personas que participan. ¿Sí? Encontramos personas de muchos lugares del país. Ahora, digamos, con todo este fenómeno migratorio que se ha venido experimentando durante los últimos años a nivel regional, también se contempla el rol de la mujer migrante, el rol del migrante y cómo se integra a estas nuevas realidades dentro de un contexto pues multicultural y lleno de dinámicas pues, y de condiciones que favorecen el desarrollo de estas prácticas, pero que a la vez terminan por condicionarlo de acuerdo al estigma de pronto del contexto marginal, de la violencia que se acostumbra a relacionar a este tipo de escenarios, a este tipo de localidad y a este tipo de territorios en los que de pronto se presentan estos fenómenos. Entonces, gracias al trabajo colaborativo, es un trabajo que se desarrolló de forma conjunta, como lo decía hace un momento, en los colectivos de información y los estudiantes del semillero, se desarrolló una serie de productos en donde se construyó un periódico impreso, un producto audiovisual en donde se desarrolló una entrevista a profundidad con Bellanir Montes, quien es una líder de la Ciudad Bolívar, quien fue víctima de la violencia, indirectamente sufrió un caso pues, de violencia de género, además de representar los intereses, digamos, de todas esas personas que se han visto afectadas, bien sea por cualquier tipo de violencia de género o por feminicidio. Entonces, vamos finalmente pues, a dar un vistazo a la página que condensa los productos en los que se trabajó. Entonces, encontramos el medio impreso, que es un periódico que se distribuyó de forma gratuita a través de los colectivos de comunicación en cada uno de los sectores de esta localidad. Entonces se hicieron unas impresiones, 1000 ejemplares en cada uno de los medios y se repartió de forma gratuita en diferentes eventos y actividades que tenía organizada cada una de estas emisoras. Por otro lado, tenemos un video documental, perdón, una entrevista a profundidad que recoge las experiencias y diálogos de una lideresa como es Bellanir Montes en este contexto de los medios y su contribución a la mitigación de las violencias de género en el sur de Bogotá. Entonces, yo finalmente, este sería el aporte y sería de alguna manera pues el resumen de las experiencias que se construyeron y que se rescatan a partir del trabajo fundamental de estos medios de comunicación comunitarios, medios de comunicación popular que construyen y contribuyen a mitigar las violencias de género y los feminicidios en el sur de Bogotá. Entonces, con eso finalizo mi intervención y espero, en caso de que haya alguna pregunta, poder resolverla. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. Muy interesante el caso relacionado al feminicidio, maltratos y demás. ¿Cómo fue su estudio? ¿Qué impacto tuvo en la sociedad? ¿Y cómo recomendaría hacerlo hacerlo a gran escala? Bueno, el impacto en la sociedad definitivamente parte de el fortalecimiento del vínculo entre la academia y la sociedad. Para poder abordar desde la investigación
todas las problemáticas que afectan, digamos, el desenvolvimiento de las comunidades en Ciudad Bolívar, es necesario traer esos problemas o traer esas realidades y discutirlas en las aulas de clase. Creo que ese es el aporte más importante de la propuesta investigativa, en la medida en que se involucran a los estudiantes, futuros comunicadores sociales, ¿sí?, que tienen ese rol fundamental de llevar la palabra y expresar el sentir popular a través de su práctica profesional. Entonces, por un lado, diría que ese fue el primer aporte, la primera contribución al mejoramiento de las realidades de la comunidad. Y por otro lado, la participación constante de parte de los colectivos de comunicación y de cada uno de sus integrantes, porque como lo decía hace un momento, sus integrantes son parte de la comunidad también. Entonces es muy frecuente o es muy fácil ver al señor que vende jugos de fruta en un programa de radio explicando cómo preparar un batido sobre su fruta o con la fruta que él utiliza. Entonces, de esta manera se enriquece, digamos, se fortalecen primero las prácticas que se dan en este territorio en particular, en este espacio en particular, pero también se estimula la participación y se empoderan a cada uno de sus habitantes de las problemáticas que los afectan a ellos mismos. Entonces, por ese lado, creería yo que se encuentra o se evidencia el aporte directo del proyecto sobre el impacto social. Si hay alguna otra inquietud, los escucho con gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al parecer ya no hay más preguntas. Estimado Diego, le agradecemos por su intervención y su participación en el Congreso CI3. Muy amable, muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias. A las personas que nos están acompañando en la sala número 1, les informo que la siguiente ponencia va a ser a las 5 de la tarde. Entonces, les esperamos para que nos acompañen, por favor.